Este es el sexto video que dedicamos a qué es ser humano. En el primero nos ocupamos de su definición y en el segundo de su experiencia. En el tercero vimos qué significa socialmente ser humano y además humanista. En el cuarto hablamos de la actitud humanista en la historia y en el quinto tratamos de comprender el proceso humano desde dentro, desde el desarrollo de nuestras capacidades y experiencias internas, desde la aparición de la intencionalidad y las abstracciones hasta la intuición propia de la conciencia inspirada. Y en este video vamos a ponernos más filosóficos para hablar de nuestra existencia. Nos apoyaremos en la exposición que Sylow hizo en los años 90 sobre las ideas que daban sustento a su obra. Partimos de la experiencia que tenemos cada uno de nosotros de nuestra existencia y no partimos de una idea previa sobre la materia, el inconsciente, la voluntad, la sociedad o Dios. Cuando observo mi vida, me encuentro en un mundo que no he elegido, con cosas ineludibles, comenzando por mi propio cuerpo. Mi cuerpo es una parte necesaria de mi existencia, pero a la vez pertenece al mundo natural. A través de él percibo lo externo a mí. También lo siento por dentro y puedo disponer a voluntad de algunas de sus funciones, como el movimiento y postura de mi cuerpo o, en parte, la respiración. Al percibir el mundo que me rodea, me encuentro con objetos producidos por otros seres humanos y con cuerpos como el mío, e interpreto sus movimientos de acuerdo con la intención que experimento en mí mismo. Me oriento entre objetos y personas según me resulten placenteros o dolorosos. Constituyo el mundo social y a la vez soy constituido por él. O dicho de otro modo, la sociedad existe en un momento histórico dado porque muchas personas como yo la componemos. Pero yo también existo como tal porque he ido construyendo mi existencia en esta sociedad. Se puede decir que yo existo porque tú existes y viceversa. Lo característico en mí es la apertura a lo natural y humano, y mi conciencia se ha configurado intersubjetivamente, ya que mi propio modo de pensar, sentir y actuar lo reconozco en otros. Percibo y actúo sobre el mundo, pero lo natural se me parece sin intención. Aún los animales con una chispa de inteligencia son siempre los mismos animales en lenta evolución genética. Como vimos en el primer capítulo, al nacer nos incorporamos a un mundo social que ya tiene una acumulación histórica. Se define al ser humano como el ser histórico, cuyo modo de acción social transforma a su propia naturaleza. No sé si os habréis fijado, pero esta definición no vale solo para el simio que evolucionó en el planeta Tierra, sino que podría ser válida para otras posibles conciencias evolucionadas que pudieran darse. Visto así, también serían humanos. Seguimos. Desde la utilización de herramientas hasta la modificación de su medio natural, el ser humano hoy comienza a emigrar de su planeta original y es capaz de modificar la propia estructura de su cuerpo. No hay una naturaleza humana en el sentido de lo permanente, ni siquiera en el caso del propio cuerpo. Estas ideas confrontan con ideas instituidas en el sistema en que vivimos. En el ser humano, todo es histórico y social y, por tanto, no se puede hablar de derecho natural o instituciones naturales. Históricamente se han usado las diferencias naturales para justificar la discriminación, la negación de derechos de otras personas por ser de diferente raza o diferente sexo, o incluso por ser pobres, como si esto estuviera escrito en su naturaleza. La concepción de la pasividad de la conciencia consideró al ser humano como que actuaba mecánicamente en respuesta a estímulos. Como se consideraba a la conciencia como pasiva, se valoraba, por ejemplo, cuando la memoria podía reproducir exactamente los datos que recibía. El sistema educativo estaba orientado a memorizar textos y no se valoraba la creatividad. Las pinturas o esculturas eran buenas si reflejaban fielmente el modelo.
El mecanicismo, el biologicismo, basado supuestamente en verdades científicas inobjetables, invadían todos los terrenos del saber y de alguna manera esas concepciones que se fijan sobre todo en los determinismos de nuestro comportamiento han permanecido hasta nuestros días. Incluso doctrinas que han perseguido la transformación social han mantenido una concepción del ser humano y la sociedad como reflejo de las condiciones objetivas. No se pueden negar nuestros condicionamientos, y si hay libertad, es libertad entre condiciones. Tenemos que elegir entre situaciones ya dadas, pero por otro lado, tampoco se puede negar que el ser humano devuelve algo diferente de lo que recibe, y se aprecia una dirección en la historia de ir mejorando las condiciones dadas. Otra concepción opuesta es la del neoevolucionismo, aplicado a la sociedad humana, en particular a la economía. La supervivencia del más apto en un sistema social que se autorregula siguiendo las leyes económicas supuestamente naturales, las leyes del mercado. Visto así, el sinvergüenza de Wall Street sería la cumbre de la evolución. Cientos de miles de años de evolución para llegar a esto. A nuestro entender, los sistemas de pensamiento que parten de ideas prefijadas y eluden la experiencia inmediata de la existencia, sirven para no ver otra cosa que lo que se quiere ver. Los prejuicios sobre la naturaleza humana sirven para justificar un orden natural en la sociedad que se desea mantener y son soporte ideológico para negar la intención de otros y ejercer diferentes formas de violencia, racial, sexual, económica, física y psicológica. Los que han reducido la humanidad de otros han provocado sufrimiento y los oprimidos precisan humanizarse, humanizando al mundo. El cambio depende no solo de las condiciones objetivas, sino también de una representación de un futuro mejor y posible. No es una lucha mecánica ni un reflejo natural, sino entre intenciones humanas. Por eso se puede hablar de héroes y cobardes, de justos e injustos, y es lo único que permite practicar con sentido la solidaridad y la lucha contra la discriminación. Y aquí termina este capítulo y la serie de 6 videos dedicados al ser humano. Creemos que estas ideas, hoy poco conocidas, pueden resultar muy útiles para los seres humanos que quieran construir algo nuevo cuando el mundo antiguo se está viniendo abajo.